acta de la sesión número 156 se aprobada y la sesión número 157 se queda a disposición de las señoras y señores diputados. Enseguida vamos a ver la cuenta. Tenemos bueno, hemos fijado plazo de indicaciones, don Pedro, secretario, ¿se puede indicarnos cuál es la situación del proyecto de ley? Presidente, la Comisión había fijado como plazo para recibir indicaciones respecto al proyecto Salvavidas el día lunes presente a las 10 de la mañana. Las indicaciones de la señora Osandón y las indicaciones suyas llegaron con posterioridad a esa fecha, esa hora. Depende entonces de la Comisión. No, el gobierno llegó antes. Depende entonces de la Comisión, por unanimidad, aceptarla o no aceptarla. Gracias, señor secretario. Pido la unanimidad de la Comisión para aceptar las indicaciones. Sí, perfecto. Entonces, lo siguiente, presidente, es que siendo la indicación del Ejecutivo una indicación que sustituye totalmente un proyecto de ley ya aprobado en general por la Comisión, necesitamos la unanimidad de la Comisión para aceptar la tramitación de esa indicación. diputado Osandón. Gracias, presidente. Yo no tengo ningún problema de darla, pero me encantaría que exige la explicación después de todo ese trámite, ¿no? Y después darla. Gracias, diputada. Sí, estamos esperando a la subsecretaria para poder iniciar el debate respecto a la indicación. Entonces, ¿habría acuerdo? ¿Sí? Perfecto. Suspendemos 5 minutos para esperar a la subsecretaria. El Código del Trabajo para incorporar el contrato de trabajo de salvavidas calificado con urgencia simple. A esta sesión ha sido invitada la señora María Elizabeth Soto, subsecretaria del Trabajo subrogante, quien está junto a nosotros. Le damos la bienvenida, subsecretaria. Y también ha venido, como hemos acordado, hemos invitado al señor Roberto Seger Leighton, director general, vicealmirante, Roberto Seger Leighton, director general del Territorio Marítimo y Marina Mercante, y asiste en su representación el capitán de navío, don Daniel González Salinas, director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, y don Manuel Fuenzalía López, oficial secretario. Entonces, bueno, hemos indicado que se ha recibido una indicación del Ejecutivo, una indicación que sustituye la moción original. Algo de eso ya habíamos prevenido en las sesiones anteriores. Y para estos efectos, entonces, me gustaría darle la palabra a la subsecretaria para que pueda explicarnos sobre la indicación. Subsecretaria. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Voy a hacer lectura de un mensaje de la Subsecretaría del Trabajo antes de pedirle pasar a dar la palabra a nuestro asesor legislativo respecto justamente a esta indicación. Bueno, los trabajadores salvavidas se presentan como un sector laboral que posee particularidades distintas a la generalidad de trabajadores por tener una temporalidad de funcionamiento determinada, exposición a riesgos laborales y la necesidad de una mayor regulación para evitar la existencia de informalidad. Por lo mismo, quiero agradecer sinceramente a cada institución, organización y persona que ha sido parte del proceso que nos reúne hoy. La propuesta que presentamos no nace en un escritorio, sino por un proceso de diálogo social, articulado desde la Subsecretaría del Trabajo y nutrido por las voces de quienes conocen en profundidad la realidad del trabajo de salvavidas en Chile. Este camino comenzó con un encuentro entre trabajadores salvavidas y el diputado Luis Cuello, en el que tuvimos la oportunidad de escuchar de primera fuente sus demandas por mejores condiciones laborales, capacitación, certificación, mayor seguridad en el trabajo y reconocimiento legal de su función. A partir de este momento establecimos una mesa de trabajo interinstitucional que ha permitido construir una propuesta seria, fundada en la experiencia directa de los trabajadores y trabajadoras y en el compromiso técnico de los distintos organismos convocados. En este proceso han participado activamente la Subsecretaría de Previsión Social, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, Directemar, que han entregado insumos claves para comprender el marco vigente y avanzar en soluciones efectivas. Pero quiero detenerme en el aporte de dos instituciones que han asumido compromisos concretos y de alto impacto para este sector.
En primer lugar, Chile Valora. El organismo ha comprometido el inicio del proceso de elaboración de un perfil ocupacional de salvavidas que permita estandarizar las competencias requeridas para ejercer esta labor. Este perfil será construido mediante una mesa de diálogo tripartita con participación de trabajadores, empleadores y el Estado, y su desarrollo comenzará este año. Esta medida es fundamental no solo para asegurar formación de calidad, sino también para avanzar en el reconocimiento formal, la certificación de competencias y mejoras en las condiciones de empleabilidad del sector. En segundo lugar, la Dirección del Trabajo, la DT, ha reforzado su rol fiscalizador activando operativos durante la temporada estival en diversas regiones del país. Además, ha expresado su disposición para coordinarse con los propios trabajadores salvavidas de las zonas norte, sur, centro, con el fin de levantar un diagnóstico detallado sobre las condiciones de salud y seguridad en sus lugares de trabajo, torres de vigilancia, elementos de protección personal, formalización laboral y cumplimiento de los contratos. Esta articulación no solo busca fiscalizar, sino también prevenir y mejorar el estándar laboral desde una lógica de acompañamiento institucional. El resultado de este proceso es una indicación que busca dar un marco normativo específico a la labor de salvavidas, reconociendo su carácter estacional, su exposición a riesgos y la necesidad de contar con estándares mínimos para el ejercicio de esta función. Este es un nuevo paso en nuestra tarea de avanzar en trabajo decente, con condiciones dignas, salud y seguridad, especialmente para quienes históricamente han sido invisibilizados por la regulación laboral. Para presentar este contenido jurídico y técnico de esta indicación, dejo con ustedes al jefe del equipo legislativo del Ministerio del Trabajo, por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias. Subsecretaria. Don Francisco Leiva tiene entonces la palabra. Buenas tardes, presidente, a los diputados, a la diputada. Como señalara la subsecretaria, la indicación del Ejecutivo busca recoger distintos aspectos que han surgido a propósito del debate y las mesas de trabajo. También hay que agradecer la coordinación que se ha tenido con el Ministerio de Salud, que fue parte de la discusión de la indicación, también el Ministerio de Defensa a través también de la Subsecretaría de Fuerzas Armadas y las consultas respectivas que se le hicieron a la Directemar, de forma de tener una propuesta que fuese coherente en términos normativos con el funcionamiento que tienen el sector de salvavidas, a propósito que existen piscinas de uso público y otras situaciones en la playa, por ejemplo. A propósito de la discusión que se ha dado, lo que se busca a través de la propuesta es justamente dar reconocimiento a la labor de los salvavidas propiamente tal, considerando una definición para estos efectos que se extrae del Decreto Supremo 209, si no me falla la memoria en el número, particularmente en relación, que es del Ministerio de Salud, en relación a cuál es la labor que cumple un salvavidas, ¿sí? Y ahí se encuentra definida a propósito de esta regulación específicamente y se hace una definición de la misma. Tener una definición en este caso, de los salvavidas, es como ocurre a propósito de otras regulaciones, ha permitido avanzar en una mejor protección en relación a los instrumentos normativos generales, por ejemplo, desde la labor del suceso a la labor de la Dirección del Trabajo. Asimismo, se hace expresa mención al principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales en la propuesta del Ejecutivo, a propósito de resguardar que la regulación sectorial, ya sea del Ministerio de Defensa o del Ministerio de Salud, también no afecte derechos mínimos que tiene todo trabajador, y que eso es un elemento de carácter obligatorio, pero es necesario también resaltarlo para efectos de una mejor coordinación en la materia. Un elemento relevante dice relación con el establecimiento de requisitos en materia de certificación de competencias, que esto es uno de los aspectos que se levantaron también en las mesas de trabajo en relación a qué tipos de perfil tenía que cumplir una persona que prestara estas funciones. Particularmente ahí se está promoviendo una profesionalización de la labor de los salvavidas, lo que va a contribuir a la seguridad de los bañistas y también va a resguardar el cumplimiento de la función de los mismos. O sea, esto, en la medida que se encuentre más claro, los salvavidas van a tener mayor certeza de cuáles son sus funciones, va a aportar a la seguridad, como señalaba, de los bañistas, y eso va a redundar sin duda en un mejor desempeño de las funciones de los propios trabajadores.
esto permite alinear además estándares técnicos. Con todo, hacer presente que la indicación del Ejecutivo mantiene en dicho aspecto las exigencias propias que puede establecer el Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa a propósito de las matrículas o certificaciones necesarias, porque evidentemente la función, a modo de ejemplo, de Directemar en las playas requiere de mantener los ámbitos de competencia de dicha institución. Por lo tanto, esto se sumaría a la certificación de competencia a las exigencias propias que tenga Directemar o en el caso de las piscinas de uso público, la Seremía de Salud, que se encuentra contenido en el decreto 209, por cierto. Además, se hace hincapié en la obligación del empleador de garantizar condiciones de salud y seguridad. Esto permite, porque esto uno podría decir, bueno, una obligación general, pero en el hecho de regularse específicamente en este articulado, permite también un marco de acción distinto a la Dirección del Trabajo en relación a cuando va a abordar estos elementos, porque va a decir específicamente en relación con los salvavidas. Permite que existan sanciones específicamente a propósito de los salvavidas y no dentro del marco general que muchas veces por ser general se omite. Además, existía una discusión a propósito de lo que ocurría con la contratación de los salvavidas. Y yo creo que era un elemento que preocupaba a la comisión en su momento. Importante hacer presente que cuando existe una autorización en materia de funcionamiento de las piscinas, por ejemplo, de uso público, se fija un mínimo de salvavidas y la identificación de los mismos. Es decir, no puede existir una piscina que no tenga determinada cantidad de salvavidas identificados. Por lo tanto, la fórmula de contratación, y también ocurre a propósito de la situación de las playas, cuando existe una autorización se exige un mínimo de salvavidas y cualquier empleador en este caso debe tener ese número para poder funcionar. O sea, no existe una situación que sea distinta. A propósito de eso, teniendo presente lo que ocurre en temporada estival, se establece que la contratación de estas personas, a la luz del cumplimiento de las obligaciones que tienen que dar en aspectos reglamentarios o a propósito de las determinaciones de Directemar, tienen que ser por la temporada. ¿Qué ocurre? Aquí existe una preocupación en algún momento de qué pasaría si ese trabajador no cumple con las características del cargo o incurre en una falta laboral. Ahí se aplica el mismo régimen laboral. No existe un impedimento con esta regulación para que un empleador en el ejercicio de sus facultades disciplinarias, por ejemplo, ponga término a un contrato de trabajo. Lo que busca garantizar esta regulación es que exista una determinada certeza respecto al plazo en que se va a prestar servicios. Lo que no obsta, como señalaba, no afecta al resto de la regulación existente. Y de hecho, a propósito de eso, se establece expresamente este ámbito de flexibilidad en relación a la contratación a propósito de las incapacidades laborales. Evidentemente, si un salvavidas no puede asistir porque se encuentra enfermo con reposo y licencia, tiene que haber alguien que lo reemplace y evidentemente eso no seguiría el régimen general respecto de los salvavidas que fueron informados, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud. Entonces eso es importante dejarlo claro porque no se busca de esta forma generar una suerte de reducción de márgenes propios que hoy día establece el Código del Trabajo a los empleadores. Lo que sí estima necesario de enfatizar el gobierno es que, evidentemente, si un empleador tiene claro que necesita una persona determinado tiempo, le dé la certeza que va a trabajar determinado tiempo, salvo que ocurra algo en el camino propio del desarrollo de un contrato y se tenga que poner término. Eso es como a grandes rasgos lo que se propone por el Ejecutivo en su indicación, teniendo presente las discusiones que se han dado por la Comisión y también lo que se ha desarrollado a través del diálogo de la mesa de trabajo que estuvo encabezada y ahí también enfatizar como el agradecimiento por el diputado Cuello en gran medida en relación de poder escuchar también las inquietudes del sector. Eso por mi parte, presidente. Bueno, gracias, Francisco Leiva y la subsecretaria. Diputado Jimena Sondón. Gracias, presidente. Bueno, echándole una mirada rápida y se agradece la explicación, tengo algunas preguntas. Esto es como a orden general. ¿Cuánto tiempo se demora en ponerle término a un contrato? Estamos hablando de 3 meses.
existe una falta en el mes 2, ¿es automático o empieza un proceso que es largo? Quiero saber eso, cómo funciona cuando se le pone término contrato, si puede ser algo, si automático o no automático. Segundo, en el proyecto no veo aquí, van a ver como si esta exigencia, ¿los municipios tienen presupuesto para esto? Cuando se trata de piscinas municipales, si se le aumenta la exigencia, quiero saber cómo se aborda el tema del presupuesto. Después, otra tercera pregunta, que es la que hemos estado discutiendo acá y que lo dijeron aquí los sindicatos de salvavidas, justamente que existían como, ellos a lo largo de la vía existían como distintos tipos de salvavidas. Ellos se quejaron por su intermedio presidente acá de que había como un entrenamiento, pero que en el fondo no quedaban listos para, no sé, playas con muchas corrientes, porque eran entrenados en ciertos lugares que no era necesariamente el lugar donde ellos iban a trabajar y la dificultad era mayor. Entonces, de alguna forma nosotros aquí, no sé, pensábamos, al igual que los choferes, licencia clase A, B, C, depende la capacidad que tenga y dónde fue entrenada la persona, porque no es lo mismo en una bahía mansita en una playa que tenga aguas correntosas, y ellos decían que efectivamente de alguna forma se van como autopreparando, pero que no están preparados exactamente para tal vez diferentes tipos de mares o lo que sea. Por eso mi pregunta ahí, si esto se sociabilizó, esta indicación sustitutiva con los gremios, que vinieron por lo menos 2 veces, diría yo, acá a plantear su problema. Y bueno, eso primero, para partir la conversación. Gracias, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Los despidos, las preparaciones, las distintas. Gracias, presidente. Y el presupuesto. 2 cosas. Respecto de la temporada que habíamos señalado conversando sobre este tema antes de la votación en general, respecto del tema de aquellas regiones o zonas del país donde eventualmente la temporada estival puede ser inferior a 3 meses. Me imagino en algunos sectores o comunas de la región de Aysén, Magallanes, sí, fundamentalmente algunos. ¿Cómo se llama la Aysén? Porque obviamente Chile no es uno solo, no es uniforme. Es obvio lo que estoy diciendo, pero muchas veces se olvida desde el centralismo, muchas veces tan asfixiante. Y en segundo lugar, el tema de tampoco se conversó, y el Ejecutivo me parece que tomó nota respecto de un número mínimo de acuerdo a ciertos balnearios, donde no es lo mismo estar con 100 personas que con 1000 personas, y no veo dotación, haciendo un símil con el sector marítimo de Directemar, dotaciones mínimas, ¿cierto? Que se habla de dotaciones mínimas. Tampoco veo un número o una cápita referido a dotación mínima de salvavidas de acuerdo a la densidad, de acuerdo al número, etcétera. Eso, presidente. Gracias, diputado Ulloa. Entonces le ofrezco la palabra a don Francisco Leiva para que pueda responder las consultas. Por su intermedio, presidente, respecto a las consultas formuladas, particularmente, como se sabe, en Chile existe un despido causado, lo que permite poner término a la relación laboral con la comunicación de la respectiva carta a un trabajador. Ese trabajador queda desvinculado, igual que el resto de los trabajadores, como ocurre en Chile, sin perjuicio que, como toda persona, tiene el derecho al reclamo respectivo ante los tribunales de justicia. Por lo tanto, no existe ningún impedimento para un plazo para efectuar el despido. Por eso hablaba que se rige con las reglas generales. En materia de lo que se señalaba particularmente respecto a las distintas calidades que puede tener un salvavidas propiamente tal para efectos de las operaciones que realiza, primero distinguir distinguir una primera cuestión que dice relación con las competencias de Directemar, quien fija específicamente, a propósito de la dotación que consultaba por su intermedio el diputado Ulloa, las características y la cantidad de salvavidas, por ejemplo, en la playa va a definir Directemar. En el caso particular de las piscinas de uso público, se encuentran establecidas en el reglamento 209 del Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud, cuando autoriza el funcionamiento de una piscina, determina ellos el número de salvavidas que debe tener. Eso en atención a las características propias, la cantidad de personas que pueden ingresar. Existe también una regulación a propósito de
del recinto particular, que tiene que, por ejemplo, tener camarines, o sea, eso se encuentra regulado por la normativa sectorial respectiva, por eso no se aborda acá. ¿Por qué hacía esta prevención previa? Básicamente porque la inquietud que manifestaron particularmente los salvavidas, lo que se busca hacer es abordarla a través de su participación directa en los procesos de certificación de competencias laborales. ¿Qué implica el proceso de certificación de competencias laborales, que el sistema se conoce más como Chile Valora? Es la creación de un perfil o de varios perfiles que tengan las características de los tipos de salvavidas. Eso se hace de forma tripartita, con participación de los trabajadores, empleadores y el Estado, y ahí se definen perfiles. ¿Qué permite esto? Que los salvavidas que cumplen con determinadas competencias puedan ir y certificar dichas competencias que no son adquiridas en la educación tradicional, y permite además que puedan dar cuenta de ese tipo de inquietudes, que se pueda acreditar que cumplen determinados perfiles a propósito de el nado en determinadas circunstancias, etc. Eso no obsta, como señalaba, a que con esos perfiles la Autoridad Marítima y el Ministerio de Salud siga estableciendo los requisitos mínimos, porque tiene que ver con las características del entorno en específico. Entonces, ahí en materia laboral, incluso uno podría fijar una regla, pero particularmente la regulación del sector es mucho más dinámica en relación a los tipos de piscina. Por ejemplo, en relación a la existencia de determinado, no sé, una enfermedad, por ejemplo, no sé, con lo que ocurre con el coronavirus, evidentemente ahí se modifica una regulación que dice relación con el sector que autoriza el funcionamiento, y eso no excede como los aspectos laborales. Por eso el proyecto no recoge dotaciones mínimas, porque eso está entregado legalmente a otras instancias. Finalmente, respecto al presupuesto de los municipios que señala la diputada Sandón, hacer presente que las exigencias que se establecen en la normativa vienen a precisar obligaciones que ya existen. Y en el ámbito de la certificación de competencias laborales, ahí quienes acuden a la certificación son los salvavidas en relación a la construcción de un perfil. Por lo tanto, en dicho aspecto, como se señala en el informe financiero, lo que se busca con la regulación es que se pueda adecuar aspectos que ya se debiesen cumplir. Por ejemplo, a propósito de la fiscalización que señalaba la subsecretaria, por su intermedio, presidente, se dio cuenta de que habían aspectos que se tienen que cumplir, por ejemplo, como los baños. Eso existe en una regulación hoy día. Lo que estamos haciendo es que se consideren particularmente las condiciones de los salvavidas en ese cumplimiento, aspecto que ya se debiese realizar, pero la idea es potenciar ese tipo de fiscalizaciones para que se tenga en consideración las condiciones específicas que están en los salvavidas, por ejemplo, en una playa, que es distinta, tienen que convivir con situaciones muy particulares, desde las mascotas que pueden estar, desde incluso situaciones asociadas al consumo de alcohol, que no son parte de sus funciones. Por eso es importante definir qué es un salvavidas, y por eso es importante fijar un marco de perfil de competencia. Entonces, respecto a esos 4 puntos, no se afecta las fórmulas de despido actualmente. Las inquietudes que tenía particularmente el sector se fue abordando a través de Chile Valora con la certificación de competencia, que es un aspecto que se pretende avanzar durante este año. En relación a las dotaciones mínimas, se encuentran fijadas hoy día actualmente por la legislación. No puede funcionar una playa o una piscina sin el cumplimiento de esa dotación. Y en relación al presupuesto de los municipios, dar cuenta que lo que establece hoy día la regulación es un poco ordenar lo que existe. Eso, presidente. Muchas gracias. Sí, diputado Yoa. Gracias, presidente. No, sumamente clara la exposición respecto de uno de los puntos que yo consulté, que dice relación con el número de personal contratado que lo va a determinar la autoridad marítima o sanitaria, es decir, lo sectorial. Pero la indicación sustitutiva establece en todo caso que el tiempo contratado no podrá ser inferior a 3 meses. Ese es el punto que yo coloco nuevamente en el tapete, porque insisto, no es lo mismo Arica, no es lo mismo Iquique, no es lo mismo Santiago,
No es lo mismo Punta Arenas, no es lo mismo Chiloé, etcétera. Por tanto, si obviamente esta norma es muy fácil que la puedan cumplir eventualmente los municipios, ¿cierto? Aun cuando los alcaldes no van a reclamar sin lugar a dudas, como es ya de costumbre, que estamos haciendo normas sin el presupuesto necesario. Pero está bien. Aceptando eso, pero también se va a aplicar a empresarios o a condominios que eventualmente puedan tener piscinas públicas, privadas, etcétera. Y por tanto hay que tener especial cuidado con la temporada estival de las zonas respectivas. Insisto, 3 meses puede parecer para una persona del centro algo evidente, pero no es evidente en todo Chile. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado Ulloa. Diputada Osandón. Gracias, presidente. Preguntarle al Ejecutivo por su intermedio, porque no lo vamos leyendo rápidamente nomás el proyecto, lamentablemente no lo teníamos antes, pero el proyecto original discutimos varias cosas que veo que aquí se eliminan. ¿Se acuerdan que discutimos, por ejemplo, de las labores que se le podía permitir o no permitir, que era expresamente no tener nada que ver con orden público, rescate de animales, aseo de playa, en el artículo 152? Toda esta cosa no se hace cargo entonces el Ejecutivo en su sustitutiva. Eso es lo que creo que lo restringe a lo más mínimo. Entonces quiero ver eso porque me acuerdo que discutimos harto ese tipo de cosas, si correspondía que se metieran, que no, que los perros, ¿se acuerdan que lo estuvimos conversando? De acuerdo a las labores que ellos tenían que hacer o lo que el municipio le podía exigir. El día que no había nadie en la playa, que había lluvia, podían hacer limpieza, otros decían que no. Bueno, discutimos todo eso. Quiero, por su intermedio, preguntarle al Ejecutivo, cuando ya Chile Valora va a hacer ciertos perfiles, eso es lo que estoy entendiendo y por favor si no me corrigen. Entonces, Directemar en el fondo los va a certificar, esos distintos perfiles. Quiero saber, ¿va a existir nuevos tipos de certificaciones o se va a seguir con lo mismo? Probablemente me lo va a poder contestar después cuando exista la presentación de Directemar, pero cuando hablamos de los distintos perfiles de acuerdo a los distintos lugares, yo me imagino que va a tener que existir un distinto tipo de certificación. Hoy día tengo entendido que al menos, ¿cierto?, son bastante parejos, que es lo mismo que yo expresaba hace un ratito. Entonces quiero tal vez esa pregunta dejarla para después, o que el Ejecutivo, si tiene alguna noción sobre esto, si nos puede comunicar. Pero me parece que es bastante más restringido la sustitutiva del Ejecutivo de la que estuvimos discutiendo en esta comisión con los gremios. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. Antes de continuar, quisiera, porque entiendo que se está discutiendo el contenido de la indicación, entonces quisiera, por eso, entonces, para recabar el acuerdo respecto de que se admite a trámite esta indicación que presenta el Ejecutivo. ¿No habría acuerdo? Uf, muy bien. Bien, antes de darle la palabra al Ejecutivo, solamente una observación respecto a lo que plantea el diputado Ulloa. Yo creo que su observación, que ya la había formulado en una sesión anterior, creo que tiene sentido. Yo sería de la opinión de hacer alguna enmienda que establezca una excepción, es decir, una indicación que, por ejemplo, agregue que el contrato va a ser, tal como plantea la indicación, no inferior a 3 meses, salvo en aquellas zonas donde la Autoridad Marítima o Sanitaria fije una temporada estival menor a ese tiempo. Creo que con eso lo propongo como para que dejar salvado el punto. Diputado Ulloa. Gracias, presidente. Yo creo que es una aprehensión que tengo, que a lo mejor yo creo que la comparten todos, en ese sentido. ¿Por qué? Hago alguna mención especial porque la norma señala que son trabajadores salvavidas aquella persona que su labor consiste en la vigilancia y salvamento de bañistas en áreas públicas o privadas. Áreas públicas o privadas. Es decir, puedes tratarse entonces de una piscina de un condominio. Ese es un punto. Estoy colocándolo porque partamos por la norma para hacer expresa mención qué está dentro de la norma y qué queda fuera de la norma. De acuerdo a lo expresado por la indicación sustitutiva, que como dice nuestra colega, tenemos la ocasión ahora de leerla bien, aparece como gran tema, ¿cierto?, como gran concepto, esos son los trabajadores, ¿cierto?, salvavidas, incluyendo playas de mar, ríos, lagos, embalses y piscinas. Esa es la generalidad. Por tanto, cabe preguntarse, en las piscinas de condominios, en todos los lugares de Chile,
van a estar obligados a contratar salvavidas? Esa es la primera pregunta. Es decir, genera un costo. Ya tenemos un costo de luz, ya tenemos un costo de agua, tenemos gastos comunes que van... Entonces mi consulta es, los condominios, que sería obviamente algo muy perjudicial, creo yo, hoy día, establecer un costo adicional. Quiero salir de esa duda respecto a lo que plantea como concepto general, porque más encima le estamos colocando 3 meses en áreas donde en un condominio del sur donde dura con suerte enero. Ya me parece exagerado establecer este tipo de requisitos en todos, sin excepción. Eso, presidente. Ya, gracias, diputado Ulloa. Bueno, es una buena pregunta. Yo tengo la duda. Yo entiendo que esto no establece una obligatoriedad, pero bueno, dejemos que le ofrezco la palabra al Ejecutivo y luego vamos a escuchar también a Directemar para que podamos seguir con el debate. Por su intermedio, presidente, voy a intentar hacer memoria de lo que consultaron porque se me apagó mi computador. Anécdotas. No, el enchufe no funciona. Respecto de los aspectos de funcionamiento en materia de competencias laborales, lo que se hace es que existen centros que certifican las competencias a propósito de la construcción de un perfil. En ese perfil pueden participar el Estado y probablemente, o sea, con seguridad, el Estado va a participar con las funciones propias del Ministerio del Trabajo, pero sin duda tiene que haber un trabajo coordinado con el Ministerio de Defensa para certificar esas competencias. Esa competencia que se certifica habilita que una persona no tenga que estar contando su experiencia laboral en un currículum para dar cuenta que sabe algo que no lo puede certificar una institución cualquiera. A propósito de eso no obsta a que las condiciones propias de cada lugar lo defina la Directemar o el Ministerio de Salud. Eso para dejarlo súper claro, porque quien certifica van a ser las instituciones certificadoras de Chile Valora, a propósito de esta construcción de perfiles. Pero finalmente en el ámbito de la contratación se tiene que cumplir, además de estar certificado, por cierto, los requerimientos específicos del MinSal y del Ministerio, o sea, de la Directemar, según sea el caso. Respecto al alcance de la restricción que existía en el primer proyecto en cuanto a las labores que se establecían, a juicio del Ejecutivo, si uno, y esto sería también bueno que quedara para efectos de la historia de la ley, el hecho que exista una definición de las labores específicas y que en el inciso tercero se establezcan condiciones para el cumplimiento de las funciones establecidas en el inciso primero, y que dice relación con capacitación, condiciones básicas, condiciones de salud, aspectos de capacitación, etcétera, lo que busca es que no exista una enumeración, porque podríamos dar una enumeración constante, sino que se dé cuenta que esas personas están para esa labor. Y por eso también se va a certificar las competencias laborales para esa labor, porque lo que se busca también con esto, además de dar certeza a los trabajadores, es resguardar la seguridad de los bañistas. Eso como para dejarlo asentado. En relación a la consulta sobre la temporalidad, nosotros al menos compartimos con la prevención realizada y se puede efectuar algún ajuste. En materia de piscinas privadas, lo relevante es hacer presente que no todas las piscinas privadas tienen salvavidas. No existe una exigencia en la materia. Porque una cosa lógica, hay personas que tienen una casa, una piscina privada. Lo que sí se establece que si yo voy a contratar a alguien como salvavidas, sea salvavidas. Porque si no, no se cumple el objetivo del resguardo de las personas bañistas y también es necesario proteger laboralmente a quien se desempeña en esa función. O institución privada puede contratar un salvavidas y puede también no contratarlo en una casa, un condominio. Cosas distintas son las piscinas de uso público, que ahí se establece un número mínimo de salvavidas, se identifican los salvavidas, etcétera. Entonces también para hacer esta distinción, creemos que es necesario, si alguien va a contratar un salvavidas, que esa persona cumpla con las condiciones y creemos que eso
no solo mejora aspectos laborales, sino también da cuenta de un resguardo de la salud propia de quienes están recibiendo ese servicio. Eso, presidente. Me permite un último alcance respecto a esto. Sí, creo entender lo expresado. No hay una norma que obligue a mantener salvavidas, así lo entiendo. Para los privados, para los privados. Hay una norma, o sea, dentro de este tema aparece el concepto de uso público, piscinas privadas de uso público. Entonces, para la historia fidedigna de la ley, ese concepto uso privado o piscinas privadas de uso público es solamente para aquellas piscinas que están fuera del ámbito, ejemplo, de un condominio que de todas maneras puede tener un uso público, donde se aceptan no solamente copropietarios, sino también gente externa como invitado y son piscinas que obviamente, como su nombre lo indica, son de uso público. Eso, presidente. Diputado. Don Francisco Leiva. Por su intermedio, presidente, para ser bastante preciso. La regulación de una piscina de uso público que se diferencia de una piscina privada se encuentra regulado en el decreto 209 en particular. Ahí particularmente se trata de aquellas que son de uso colectivo, sea gratuito o pagado directamente o indirectamente a través de cuotas de instituciones, y no cualquier piscina es de uso público, porque además tiene que tener una autorización sanitaria para eso. O sea, un condominio, por ejemplo, podría invitar a alguien, pero no tiene la calidad de una piscina de uso público, a propósito de que quienes la ocupan generalmente tiene que ver con que sean alguien ligado a un copropietario, etcétera. Ahora, para ser también preciso, ¿pueden existir piscinas privadas que contraten salvavidas? Porque la comunidad lo quiere. Y en ese caso, por eso se hace referencia a piscinas de uso privado, para poder hacer presente esa distinción, presidente. Muy bien. Bueno, ahora entonces quisiera ofrecer la palabra al capitán de navío, don Daniel González Salinas, para que pueda emitir su opinión respecto a este proyecto, y si es que conoce la indicación, también sería bueno que pudiera opinar. Adelante. Señor presidente, diputados, diputadas, subsecretaria, asistentes, buenas tardes. Soy el Daniel González, soy el subdirector de la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático. La dirección que yo trabajo nos concentramos en la certificación de los salvavidas de playa. Quisiera partir mi presentación indicando que estamos hablando de salvavidas que son personas que están dispuestas a arriesgar su vida por salvar una vida. Y en realidad es una loable labor que indudablemente para nosotros como institución marcan la primera respuesta ante las emergencias. De nuestras estadísticas, a lo largo del periodo estival y fuera del periodo estival, haciendo un punto sobre lo que usted planteaba, señor diputado, en el norte, Arica, Iquique, los salvavidas están prácticamente todo el año en sus labores, a diferencia de otros lugares donde es más estacional el trabajo de salvavidas. Nuestras estadísticas dan cuenta de la importante labor que hacen los salvavidas precisamente en la primera respuesta y tratar de efectuar los rescates de la mejor manera, y cuando ya las condiciones no lo permiten, indudablemente también participa la institución. Aquí tengo una presentación muy corta. Me imagino que muchos de lo que voy a plantear acá ya lo conocen, pero igual quería traerlo a esta comisión. Primero, el proceso de obtención de matrícula de salvavidas que entrega la Dirección General del Territorio Marítimo. Como el cuadro lo representa, primero hay una solicitud de parte de los postulantes, los que reúnen ciertos requisitos que están establecidos en una normativa. Posteriormente hay una revisión de antecedentes, principalmente los requisitos son los que se presentan ahí: formulario de ingreso, ser chileno, nacionalizado, 18 años, certificado de antecedentes, un certificado médico y un certificado de filiación. Posteriormente se genera un expediente y el examen de salvavidas tiene dos variantes: una variante teórica, donde se hace una examinación respecto al conocimiento de legislación marítima nacional y principalmente términos de primeros auxilios, y por otro lado hay un examen práctico, el que se realiza en una playa o en algunos casos en los lagos habilitados en el sur de Chile. Y posteriormente se entrega la matrícula, la que tiene una vigencia anual, 3 años, y que se puede renovar cada 4 años. Posteriormente se genera un expediente y el examen de salvavidas tiene dos variantes: una variante teórica, donde se hace una examinación respecto al conocimiento de legislación marítima nacional y principalmente términos de primeros auxilios, y por otro lado hay un examen práctico, el que se realiza en una playa o en algunos casos en los lagos habilitados en el sur de Chile. Y posteriormente se entrega
muchos salvavidas van renovando su matrícula todos los años. Y ahí hay un dato estadístico también de las cantidades de salvavidas con matrículas vigentes que tenemos controlados nosotros. El año 2022 eran 610, pero el año 2025, 1.258 salvavidas matriculados. Siguiente. En términos de la examinación práctica, los salvavidas tienen que cumplir esas condiciones que están presentadas ahí en la diapositiva, particularmente sobre las exigencias que planteaba respecto a que existe una norma común, entendiendo que el salvavidas va a dar una prueba en cualquier lugar de Chile y se va a desempeñar obviamente en el lugar donde está dando el examen. Obviamente en el norte, en el sur y en los lagos son diferentes los lugares de operación, por lo tanto se asume que va a dar un examen y se va a desempeñar en un lugar donde está dando ese examen. Siguiente. Respecto al proyecto de ley, voy a pasar muy rápido porque en realidad lo que nosotros habíamos planteado era respecto a la primer proyecto de ley, no a esta norma sustitutiva que acaban de leer, pero sí tengo dos puntos que quisiera hacer presente. Siguiente. Ese dato también es importante dado que, como se ha indicado, la autoridad marítima hace la exigencia de salvavidas. Nosotros a lo largo de todo el país, la exigencia mínima de salvavidas son 1.005 salvavidas en total, en términos de exigencia en las playas que son aptas para el baño, del universo que ya habíamos indicado. Entendemos que el resto del universo de salvavidas que tienen matrícula o son para suplementar la exigencia mínima que hay a lo largo de todo Chile, o se desempeñan en otros lugares como playas y piscinas o otro tipo de balnearios, que están fuera de la jurisdicción de la autoridad marítima. Siguiente, por favor. Esa era la presentación que tenía, y respecto a la norma sustitutiva que se acaba de plantear, nosotros observamos el tercer párrafo con el objetivo del correcto desempeño, y hay una frase ahí: entregando capacitación para el correcto uso de áreas de baño y adoptando medidas necesarias. La palabra correcto entendemos que tal vez podría definirse un poco más, entendiendo qué es lo que buscamos con correcto. Es decir, que se cumpla la normativa, que establece la autoridad marítima o la autoridad sanitaria. En el fondo es profundizar un poquito sobre la definición del correcto uso o el correcto desempeño, entendiendo que abajo hay algo, pero esa es una observación que tenemos. Y el párrafo siguiente, de la lectura que hacemos también, queda un poco más claro en el artículo anterior, 152 delta, a pesar de que se ha explicado bastante, pero queda un poco más claro la redacción que tenía el artículo 152 delta, 152D, respecto a ese mismo párrafo que está detallado ahí. El último. Que es, exactamente. Sí, pero ya se ha debatido sobre eso, señor presidente, así que eran las dos observaciones que traíamos. Esa es mi presentación. Bien, le agradecemos entonces al capitán de navío, don Daniel González Salinas, director de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático, por su presentación. Se abre nuevamente la palabra para los parlamentarios y parlamentarias. Diputado Ulloa. En cuanto a la presentación, me llamó la atención lo de la renovación anual. Eso se mantiene en cuanto a la renovación anual. Esto es independiente de la ley, porque esto forma parte de la autoridad marítima, o sea, de ustedes mismos, ¿cierto? Respecto a, de acuerdo a su criterio, exigir esta renovación en forma anual, no bianual. Segundo, los costos de la renovación, si existen costos asociados a esta renovación, a esta matrícula por parte de los salvavidas, eso fundamentalmente. Muchas gracias. Bueno, la renovación anual particularmente es por la demostración de la capacidad física que puedan tener los salvavidas, dado a lo que se someten constantemente en el desempeño de sus funciones. Y efectivamente tiene un costo, el otorgamiento de la matrícula anualmente, hay un costo asociado que es el que pagan los salvavidas cada vez que van a renovar su matrícula o licencia.
Lo averiguo y se lo doy. Sí, para ser preciso respecto al costo. Diputado Diego Ibáñez. Gracias, presidente. Bueno, a priori, felicitar el trabajo que hace la subsecretaría. Yo creo que en función de lo que discutimos en la última sesión, se ve bien completo la indicación sustitutiva. Yo lo que comprendo es que la autoridad marítima finalmente es quien dicta cuáles son los salvavidas necesarios para cumplir con la norma, ¿no? Ustedes señalan ya, en esta playa que es apta para el baño son tales la cantidad y los parámetros para saber cuántos salvavidas se requieren en determinado lugar. Me imagino que deben tener algún tipo, digamos, de algoritmo, algún criterio, algún parámetro en función, digamos, para aplicar en distintos lugares de Chile, por cantidad de gente que venga, en la temporada estival, si se hace el cálculo. Esa es la primera pregunta. Y respecto del tema de la temporalidad, a ver, yo creo que es importante acá que también, a propósito de la alusión a otros códigos a los otros artículos del código, de que no sea inferior a 3 meses, entiendo que es para preservar la continuidad laboral, digamos, para que no se hagan contratos diarios o contratos, qué sé yo, semanales. Y creo que ese es un valor que hay que preservar de una u otra forma. Ahora bien, también preguntar, la autoridad marítima, cuando establece que hay una temporada estival, la más corta en Chile, ¿cuál es? Me imagino, ya, Punta Arenas, no sé, yo nací en Punta Arenas, ¿no? Me imagino que allá es poco, pero como preguntar un poco los parámetros, porque si vamos a establecer una excepcionalidad y luego finalmente hecha la excepción, hecha también la vía por la cual se puede eventualmente flexibilizar un derecho de un trabajador. Entonces, esas dos preguntas, presidente. Gracias, diputado Ibáñez. Entonces, capitán, gracias. Sí, primero respecto a las cantidades salvavidas y cómo se fijan, efectivamente tiene razón respecto a la extensión de la playa, la cantidad de veraneantes, pero también hay un parámetro que tiene que ver con la accidentabilidad. Indudablemente, si hay una playa habilitada que está presentando accidentes porque es más concurrida, porque tiene una condición especial, obviamente en el periodo siguiente ese dato va a ser significativo para variar la cantidad de salvavidas y aumentarla. ¿Sería anualmente? Sí, anualmente se fija la cantidad de salvavidas que van a desempeñarse en las distintas playas que están habilitadas por la autoridad marítima, ¿ya? También los lagos los lagos navegables que son parte de la jurisdicción. Y sobre la segunda pregunta, la autoridad marítima tiene un plan anual que es el Plan Anual de Protección de Playas y Piscinas que se da durante el periodo estival. Normalmente se hace una actividad de lanzamiento del periodo estival que se hace acá, ¿cierto? Y también se hace una temporada de cierre. Y ese se extiende normalmente desde la segunda quincena del mes de diciembre hasta la primera quincena del mes de marzo. No, ese es nacional. Bueno, eso es el plan anual de playa, tiene esa extensión en todo Chile, pero hay lugares, yo planteaba recién, en el norte, en Iquique, en Cabancha, la playa se mantiene habilitada durante todo el año. Acá en Caleta Barca, normalmente, como vienen los paseos escolares, la playa se habilita antes, se habilita en el mes de noviembre. O sea, hay particularidades dependiendo de cada uno de los balnearios que hay en nuestro litoral. Perfecto. Bueno, muchas gracias, diputado. ¿Quiere...? No, diputado yo. Me parece muy bien porque en la misma línea que habíamos conversado de alguna manera, establecer una norma supeditándola a que la autoridad marítima pueda determinar en la parte final, por ejemplo, del artículo respectivo que señala por la totalidad del tiempo necesario para el desempeño de sus funciones y que no podrá ser inferior a 3 meses, ¿cierto? Salvo que la autoridad marítima respectiva fije un tiempo de funcionamiento menor. Y de esa manera
lo supeditamos a la autoridad marítima, conocedores de cada región, conocedores de su litoral, para que establezca una suerte de excepciones en aquellas zonas donde efectivamente puede establecerse un rango menor de temporada de playa y piscina. Capitán, adelante. Sí, solamente precisar que la jurisdicción de la autoridad marítima no involucra el 100% en lo que se quiere regular con esta norma, dado que hay lugares donde la autoridad marítima no tiene jurisdicción, como es el caso de piscinas y otro tipo de balnearios que están fuera de la jurisdicción de la autoridad marítima. Sí, bueno, en ese caso sería mejor una forma más amplia, es decir, la autoridad respectiva. Y eso puede comprender la autoridad marítima o la autoridad sanitaria. Claro. ¿Ah? Eso. Ahora, disculpe, la temporada menor que preguntó el diputado de Baños, ¿cuál sería la temporada más baja en Chile? ¿Sí? En nuestro caso, nosotros fijamos el periodo estival desde la segunda quincena del mes de diciembre hasta la primera quincena del mes de marzo. Ese es el periodo estival o playa y balneario. Perfecto. Mire, les propongo lo siguiente. Como hay dos observaciones, una que tiene que ver con la duración del contrato de trabajo que ha formulado el diputado Ulloa, y me parece que hay cierto grado de acuerdo en hacer una enmienda al respecto, y otra observación que ha hecho el capitán respecto de el correcto desempeño de las funciones. Yo les propongo suspender 5 minutos, redactar una propuesta de enmienda y retomar la sesión. ¿Les parece? Suspendemos entonces. Entonces, reanudamos. Tenemos las dos propuestas redactadas. Le pido al señor secretario que pudiera leer las indicaciones que están presentadas. Presidente, hay dos indicaciones al texto de la indicación sustitutiva del Ejecutivo. La primera es al inciso tercero de esa indicación, no sé si usted lo tiene ahí a la mano, que es para intercalar después de la frase áreas de baño, no, es la otra. Tienes razón, perdón. En la página 2, al final, en el párrafo tercero o inciso tercero, después de la palabra áreas de baño, intercalar conforme a la legislación vigente. Esa es la primera indicación, presidente. Y la segunda indicación es al párrafo cuarto, que está en la página 3 al comienzo, y que es para intercalar después de la frase inferior a 3 meses el texto siguiente, salvo que la autoridad respectiva fije un tiempo de funcionamiento menor, o mayor debería ser, ¿no? ¿Menor? Ya, está bien. Esas son las dos indicaciones, presidente. Perfecto, gracias, señor secretario. Entonces, las ponemos en votación. Las dos juntas, si le parece. Sí, claro. ¿Sí? Ya. Señora Chicardini. Señor González. Señor Hitch. Señor Ibáñez. Señor Lavé. Señor Leal. Señor Ulloa. Señor Undurraga. Señor Cuello. A favor. 4 votos a favor, ninguno en contra, ninguna abstención. Aprobado el proyecto, presidente. Falta una indicación, secretario. ¿Perdón? Falta una indicación. Perdón. Aprobar la indicación. Aprobar la indicación. Tiene toda la razón, presidente. También hay una indicación del diputado Cuello para agregar un artículo segundo del siguiente tenor. Declárase el día 3 de noviembre de cada año como Día Nacional del Salvavidas. Sí, me gustaría fundamentar esta indicación porque esta propuesta surge de una conversación con los salvavidas del Tabo que recuerda con mucho cariño y respeto al salvavidas Germán Pedreros, quien el día 3 de noviembre del año 2018 falleció rescatando a 4 personas en el Tabo.
logró rescatar a 2, otras 2 personas fueron rescatadas por otros bañistas, pero lamentablemente él falleció en ese intento, en ese salvataje, y esto, bueno, refleja también el heroísmo de los salvavidas. Como bien decía el capitán de navío recién, no hay que perder de vista que son personas que salvan vidas, o sea, que cumplen una función que es fundamental. Y en consecuencia, me parece pertinente, me parece que sería un buen gesto para los salvavidas que se recogiera esta propuesta, que, como digo, es una propuesta de los salvavidas, respecto de que esta ley vaya acompañada también de este Día Nacional de Salvavidas que se incorpora en este proyecto de ley. Presidente. Secretario, adelante. Ahora, presidente, yo debo hacer la prevención, presidente, de que a juicio de la Secretaría esta indicación es inadmisible, pues la declaración de días nacionales no son materia de ley. Yo sé que se ha hecho anteriormente, pero tenemos una instrucción de los comités de no aceptarlas a tramitación, pero eso queda a disposición de la comisión suya, principalmente, presidente, de usted que interprete el reglamento. Gracias, secretario. Antes de pronunciarme, diputado González, adelante. Sí, presidente, no es que esté en contra del Día del Salvavidas, todo lo contrario, creo que me parece importante destacarlo más por lo que usted señala, pero efectivamente, en la experiencia personal, yo presenté también una moción sobre el Día del Trabajador y de la Trabajadora de la Salmonicultura, y se me señaló que ya el Congreso no iba a estar tramitando proyectos que tengan que ver con el día D, que es un acuerdo de los comités y que queda sujeto a disposición de la facultad del Ejecutivo. Entonces, justamente lo que dice el secretario me hace mucho sentido porque lo viví en experiencia propia, entonces quiero hacerlo presente. No sé si esto va a pasar en la sala o va a dejar algún tipo de vicio en la tramitación de esta norma, así que solamente para hacerlo presente y consultarle al secretario su parecer. Gracias. Gracias, diputado González. Adelante. Presidente, es facultad del presidente de la comisión colocar en votación las indicaciones que se formulen. En consecuencia, usted está en libertad de hacerlo sin tomar en cuenta la opinión de la secretaria. No, gracias, señor secretario. No, siempre tomamos en cuenta la opinión del secretario. Lo que sí yo quiero hacer presente es que existe un presente. Entiendo lo que plantea el diputado González respecto a los proyectos de ley. Efectivamente, todos los proyectos de ley que han declarado días de algo no han sido tramitados, no han sido sometidos a tramitación. No obstante ello, cuando se han presentado indicaciones en proyectos de ley específicos, sí han sido tramitados. Entonces quiero solamente hacer presente que en el proyecto de ley de buzos que se tramitó en esta comisión no hace mucho tiempo, varios parlamentarios plantearon una indicación que declaró el Día del Buzo en ese contexto de ese proyecto, y fue el informe de esta comisión, contiene esa indicación, que además pasó al Senado y en la sala no se observó ningún problema. Pero, diputado Ulloa, adelante. Me permite una sugerencia. Estuve en reunión de comité, efectivamente, hace un tiempo atrás, donde se discutió esto que señala el diputado González, efectivamente. Aquí los días de la longaniza y el día del buzo mariscador y el día del salvavidas pagan justo por pecadores. Y por tanto, esto obviamente siempre queda a salvo la facultad que cada presidente tiene para colocarlo en discusión, pero después de eso no ha pasado absolutamente nada respecto se ha hecho caso respecto a esta prevención que se hizo en reunión de comité. Yo estimo que lo mejor es, en lo personal, darle cierta seriedad al tema del día, porque insisto, pagan justo por pecadores. Se ha chacreado bastante la institución del día D. Eso, presidente. Bien, don Francisco, le pido la palabra. Sí, presidente, solo hacer presente a propósito de lo que se señalaba del proyecto de ley de uso, que particularmente la matriz del proyecto no recaía en el día de algo. Y a propósito que existía otra regulación, se hizo la indicación, que sin perjuicio de lo que estime el presidente, era un elemento que, al menos cuando se generó esa discusión la vez pasada, se tuvo esos elementos en consideración por parte del Ejecutivo. Bien, bueno, es una disyuntiva. A ver, yo tengo una discrepancia respecto de la cuestión de la admisibilidad. ¿En qué sentido? Yo coincido que tal vez se ha abusado de esa técnica o de esa herramienta de declaración de días de algo,
no cabe duda que ha sido así, y también tengo claro que varios proyectos en similar dirección han sido declarados inadmisibles, o más bien, ni siquiera se han tramitado por la Secretaría. En este caso, me parece que el artículo 60 no prohíbe, de la Constitución no prohíbe que se declare un día de algo. Yo lo veo pertinente, pero dado que no hay mayoría en la comisión para aquello, en ese caso entonces optaría por no discutirlo, porque entiendo que no habría mayoría. Diputado González, adelante. Sí, presidente, más allá de la mayoría o no, es lo que queda como en la historia misma, porque de lo contrario, uno podría, por querer sacar el día de o de algo, uno podría presentar un proyecto de ley o preparar la indicación para presentarlo en ese proyecto de ley para sacar el objetivo que es el día de algo. Entonces, es más que eso mi temor, y que no concuerda con lo que acordaron los comités. Ahora, yo creo que el Ejecutivo no tendría problema para declarar el día del salvavidas. Yo lamento mucho, y el punto igual, en el caso del Día del Trabajador de la Salmonicultura, que para nosotros en nuestra región, y el diputado Ulloa seguramente concuerda conmigo, es importante. Lamentablemente el Ejecutivo no nos ha dado ningún tipo de respuesta. Incluso el actual ministro, Bucardo, también le consultamos y ni siquiera nos ha respondido. Entonces yo aprovecho también de solicitarle al Ejecutivo que tome en consideración ese día, que es importante no solamente para Puerto Montt, la región de los lagos, sino que para toda la zona sur austral del país. Yo no tengo inconveniente, presidente. Si usted lo coloca a votación, ahí tomaré mi decisión, pero esa es mi preocupación. Que por qué sí unos y por qué no otros. Yo creo que, como dice el diputado Ulloa, de repente aquí está pagando justo por pecadores. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. Diputado Ibáñez. Sí, presidente. A ver, bueno, igual esto es un tema que no afecta a una región en particular, un tema que tiene un carácter nacional, dada justamente el acuerdo administrativo que tomaron los comités, que yo desconocía en realidad. Lo que quizás podríamos optar es un oficio de toda la comisión, donde le pidamos y le solicitemos unánimemente al gobierno avanzar en decretar el día para que se reconozca el Día Nacional del Salvavidas. ¿Y por qué lo señalo? Porque creo que eso también puede estar contenido dentro de la historia de la ley que esta comisión le solicitó al Ejecutivo. Porque claro, es una persona que murió, recuerdo muy bien esa noticia, salvando a otras 4 personas. Y justamente este proyecto de ley lo que hace es tratar de subir el estándar de los derechos a personas que dan su vida para salvar a otras. Entonces creo que eso al menos va a ser... Es un tema nacional, digamos, no un tema... No digo que los temas locales de Puerto Montt no sean importantes, al contrario, me parecen extremadamente importantes. Pero lo que reviste esto es, digamos, una dimensión estilo, no sé, cuerpo bombero. Digo, estoy señalando un poco, hay una comisión acá que que tiene ese nombre, entonces me parece que es bien pertinente su indicación, presidente, pero dado este desacuerdo administrativo, yo creo que podríamos avanzar en eso. Digo, para que no quede esto ahí archivado y hagamos algo y oficiemos algo efectivo para reconocer a esta persona. Bien, gracias, diputado Ibáñez. Sí, diputado González, adelante. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el diputado Ibáñez, pero sí que el Ejecutivo nos responda, porque en esta comisión también de manera transversal también aprobamos oficiar por el Día del Trabajador de la Salmonicultura, Día Nacional, ¿ya? Porque, claro, pueden decir que la salmonicultura está presente quizás con fuerza del Biobío al sur, pero es un trabajo que afecta a todo el país. Entonces yo estoy de acuerdo con oficiar, que tomemos el acuerdo, yo lo apoyo, pero sí que el Ejecutivo nos pueda responder y no quede como un oficio más que quede en el país de los sueños, presidente. Gracias. Gracias, diputado González. Mire, ocurre lo siguiente, es que en realidad, en este caso, la controversia no versa sobre si esto se facultad o no del Ejecutivo. Y eso es lo que me parece complejo, porque lo que los comités han acordado obedece a una interpretación reciente, que más bien se sustenta en argumentos prácticos, respecto a que una declaración de un día no es materia de ley, no es que sea del Ejecutivo. Entonces,
tampoco sacamos mucho con pedirle al Ejecutivo, porque en definitiva la interpretación que se está haciendo es que esto no es materia de ley. No obstante, que ya hemos aprobado y legislado respecto de hartos días y que son hoy día ley de la República. Entonces, en el fondo, no quiero profundizar una discusión que es jurídica constitucional, pero en el fondo se está restringiendo una facultad que el Congreso se ha reconocido, que ha ejercido permanentemente, y sin embargo, de un día para otro, esto ha sido restringido. Entonces, miren, nos sacamos mucho con pedir al Ejecutivo, porque el Ejecutivo tampoco, según esta lectura restringida de los comités, tampoco tendría facultad para hacerlo. Es decir, no sería materia de ley, sería materia de reglamento, tampoco. ¿De qué sería materia? Queda un poco queda en el limbo. Entonces yo creo que es un tema que hay que discutir nuevamente en comités, pero esa es la dificultad que tiene. Diputado Ulloa, adelante. No, me sumo y hago mías las palabras del diputado Ibáñez. Efectivamente, yo creo que a propósito de una legislación nueva relativa a una actividad, como dice, relación con la salvavidas, que ya de por sí es un hecho importante, le solicitamos al Ejecutivo en forma transversal y unánime la declaración del día, pero al Ejecutivo. Eso, en la misma línea del diputado Ibáñez. Sí, diputado Ulloa, sí, entiendo, pero el punto es que en virtud de que es facultad constitucional, el Ejecutivo va a hacer una declaración de tal entidad, si esto se ha hecho por ley hasta ahora. Ese es el punto. No sé si algún día se ha hecho por decreto, lo desconozco. Habría que pedir... yo, hasta donde yo sé, ningún decreto ha declarado un día de algo, únicamente ha sido a través de una ley. Por eso que en el fondo yo digo que esta discusión es mucho más profunda, porque a mi juicio, con esta interpretación que han hecho los comités, se restringe un ejercicio legislativo ya que no radica ni en el Congreso, ni en el Ejecutivo, ni en nadie. Entonces, a mi juicio, habría que darle otra vuelta a eso. Yo entiendo que no hay mayoría, por lo tanto, más bien me inclinaría, digo, por no tramitarlo, pero hago presente que en este caso estamos asumiendo nosotros como parlamentarios una restricción que no va a caer en ninguna parte. Ese es el problema. Diputado González. Sí, presidente, yo estoy de acuerdo con usted, porque en definitiva nos tienen de alguna manera, no sé, por decirlo, nos frenan las facultades mismas de presentar una moción. Se lo cuento, hace poco me pasó a mí, yo presenté un proyecto, una moción del día D, y no fue declarado admisible por el acuerdo de los comités, y formalmente me señalaron que era el Ejecutivo, y lo conversé con las Express, que a través de decreto el Ejecutivo podía declarar el día D. Entonces, yo creo que sería importante, a raíz que en esta comisión pasan la mayoría de los días D vinculados al mundo laboral, que el Ejecutivo haga presente su parecer sobre lo que usted señala, el Día del Salvavidas, que me parece correcto, sobre el Día del Trabajador de la Salmonicultura. Yo no podría, presidente, aprobar el Día del Salvavidas versus que no podemos aprobar el Día del Trabajador de la Salmonicultura, porque no me parece justo. Creo que todos los trabajos y las labores son importantes en el país, entonces creo que es una discusión más profunda que efectivamente creo que podríamos impulsar como comisión de trabajo, que se le eche una vuelta y se revise ese acuerdo de los comités, porque no me parece correcto. Gracias, presidente. Gracias, diputado González. Secretario, adelante. A ver, yo voy a avanzar en proponer una solución que a mi juicio podría ser viable. La interpretación que hace el presidente es atendible en el sentido de que se estaría restringiendo una facultad que el Congreso o que la Cámara de Diputados ha ejercido desde el inicio de la restauración de la democracia, y se está restringiendo a través de un acuerdo administrativo. Entonces, dejemos que sea ese acuerdo administrativo el que resuelva si es o no admisible esta indicación, pero pongámosla en votación con el objeto de que si se rechaza pueda ser repuesta en la sala nuevamente y generar la discusión en la sala, con todos los diputados y no tan solo con los comités. ¿Se fija? Y ahora, si es aprobada, también se va a presentar esa indicación, esa discusión en la... ¿Se fija? Pero que sea la sala la que resuelva en definitiva una interpretación administrativa de una facultad que se ha ejercido por años en el Congreso. Presidente. Gracias, señor secretario. Diputado Ulloa, adelante. Solo para lo que se pone en discusión dentro de la comité dentro del trabajo de comité es la sola presentación del día D.
Pero efectivamente, cuando vimos los temas de los buzos, es a propósito de contratos especiales del trabajo, donde lo central no era la declaración del día, es a propósito de. Yo creo que este es un caso de excepción, porque estamos trabajando una reglamentación nueva, distinta, contrato especial. Pero hay muchos proyectos que solo se basan en la declaración de, y a eso correspondía la declaración que hizo o la prevención que hace los comités que propusieron esta vía. Pero yo creo que este es un caso de excepción, que vale la pena hacerlo. Votación, presidente. Eso. Gracias, yo solamente quiero decir que no he buscado ni mucho menos crear una polémica, porque ha habido muy buena voluntad de la Comisión para discutir este proyecto de ley, también de la Subsecretaría del Trabajo, de Directe Mar, entonces no es el ánimo nuestro. Pero ¿ya? Es muy distinto al día de la longaniza. Solamente quiero agregar que en este caso se ha discutido aquí en esta comisión, en este proyecto de ley, que es un sector, los salvavidas que sean permanentemente invisibilizados. Entonces, en el fondo, acá lo fundamental es este nuevo estatuto laboral, que está en este proyecto de ley, pero también nos parecía importante poder hacer un reconocimiento simbólico, ¿ya? Y por eso que yo recojo lo que plantea el secretario, en el sentido que si la mesa estima que en este caso no es pertinente ni admisible, bueno, que así lo declare, y eso lo podemos discutir en la sala. Pero entonces lo ponemos en votación, señor secretario. Adelante. Muy bien, presidente. Señora. Voy a fundamentar mi voto, presidente. En el fondo yo estoy de acuerdo con lo que usted señala. Me parece súper noble declarar el día del salvavidas, más aún por los fundamentos que usted acaba de exponer. Pero para mí no existe un trabajador o un rubro más importante que otro. Y por lo tanto me voy a abstener a raíz que en el caso de los trabajadores de la salmonicultura no se le ha podido tramitar su día que ellos mismos solicitaron y que también es justificado. Entonces yo aprovecho también de pedirle al Ejecutivo que pueda responder al oficio que enviamos tiempo atrás. Y por eso, presidente, me voy a abstener y ojalá que la sala se pueda discutir y resolver este tema. Muchas gracias. Señor Hirsch. Señor Ibáñez. A favor, señor secretario. Señor Lavé, señor Leal, señor Ulloa. A favor. A favor, tomando en consideración que se trata de un proyecto integral, sistémico, que dice relación con una reglamentación jurídica respecto a su contrato de trabajo y no la mera declaración de un día especial para esta ocupación. Señora Arce. Presidente. A favor. 4 votos a favor, ninguno contra, una abstención, presidente. Aprobar la indicación. Aprobar la indicación. Entonces, con eso quedaría despachado el proyecto. Y hacer la indicación de que le correspondería informar a la señora Sandón. Perfecto. Según el mecanismo que tenemos de asignación. Muy bien. Termina la tramitación. Bien, entonces despachado el proyecto a sala y agradecemos a los colegas, a la subsecretaria del Trabajo, doña María Elizabeth Soto, a don Daniel González Salinas, capitán de navío, director de Intereses Marítimo y Medio Ambiente Acuático, y don Manuel Fuenzalía López, oficial secretario de la misma institución, y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se termina.